Hay dos tipos de municipalidades, las provinciales y las distritales, que son los órganos de gobierno que promotores del desarrollo local. Esta palabrita es importante, tienen personería jurídica de derecho público, quiere decir que son entidades que forman parte de la organización del Estado, pero a nivel distrital, ¿no? O provincial, y tienen plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Y esto también es importante, gozan de tres autonomías: autonomía política, que es como gobierno local, el alcalde es el que manda en su municipalidad, tiene una autonomía de ese tipo. Económica, tiene sus propios recursos que capta, los arbitros, lo que pagamos, el predial y los arbitros. Y administrativa, en los asuntos de su competencia, también tienen autonomía administrativa. Entonces, este es el tema en el marco del proceso de la centralización. Ahí aplica otro principio, tienen no principio como el de subsidiario del tema de las empresas del Estado, sino aplica un criterio que se llama subsidiariedad. Quiere decir que al ser el municipio el gobierno más cercano a la población, es el más idóneo para ejercer la competencia, una competencia definitiva en alguna función que tenga, ¿no? Entonces, en el marco del proceso de descentralización, forman parte de ese proceso los municipios y tienen un tipo de criterio de subsidiariedad que es distinto al criterio que está regulado acá, el de la Constitución, que vimos el del Estado empresario. Y quiere decir que lo que yo tengo más cercano, esa función me debe prestar la municipalidad. Recojo de basura, no va a venir el gobierno nacional a recogerte la basura, sino que el municipio, que es el que está más cercano al lugar donde yo vivo. A eso se refiere. Ahí cuidado, porque ahí cuidado por si en la práctica viene alguna pregunta parecida a subsidiariedad. Ahora sí. Luciana. Después, los consejos municipales ejercen sus funciones de gobierno, también ahorita vamos a ver, emiten ordenanzas y acuerdos municipales, y los asuntos administrativos concernientes a su organización interna los resuelven a través de unas resoluciones de consejo municipal. ¿Quién representa a la municipalidad? El alcalde, que sea provincial o distrital, ¿eh? Hay dos tipos de alcalde. Ejerce las funciones ejecutivas del gobierno mediante decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía que resuelven también asuntos administrativos. Entonces tiene un consejo municipal y es el alcalde y el consejo municipal, y se emiten tipos de normas, sea bien a consejo o bien a nivel de alcalde. Eso está en la ley orgánica de municipalidad. Acá es por esto que es tan difícil lograr un tema de gobernabilidad en el Perú, porque tenemos 196 municipios provinciales, 1.678 municipalidades distritales y 2.792 municipalidades de centros poblados, cada una con su organización, cada una con su alcalde, cada una con sus instrumentos de gestión. Entonces, por eso es tan difícil a veces coordinar con los alcaldes, o los alcaldes tienen que venir a Lima porque no les alcanza el presupuesto. Depende del tipo que seas, alcalde provincial. Profesora, pero las municipalidades, por ejemplo, provinciales, ¿no involucran más de una municipalidad distrital? No, es cada uno es independiente. Por eso esos tres que tienen autonomía política, económica y administrativa. Entonces, por eso hay tantos alcaldes. Porque nadie sabe. Ahí no se pueden unir como la mancomunidad que hemos visto de las regiones, que se unen si quieren desarrollar algún proyecto o algo. Acá no se pueden unir, cada alcalde trabaja por separado y hay que ver qué recursos tiene para desarrollar las obras. ¿Pero por qué no se pueden unir? Porque el proceso de regionalización no establece mancomunidades municipales, solo regionales, nada más. Porque la idea era que de los 25 ya no haya 25 regiones, sino que de repente se puedan unir para no gastar en administración, en dinero, etc. Pero los alcaldes son, desde siempre, el Perú ha tenido alcaldes, pues desde los años que era el virreinato y todo, es la organización política más antigua que hay en el Perú, del municipio. Voy a ver si encuentro alguna lecturita, un poco de historia de la municipalidad. Entonces, así como los gobiernos regionales, sí. Profe, yo tengo entendido que Alan García, digamos, bueno, en el gobierno de Alan García se crearon los distritos de Santa Anita, me parece. O acá en Lima se crearon algunos distritos. Hay distritos grandes, ¿no? Los que sea, tienen peso en la votación, ¿no? Claro, digamos, o sea, hay alcaldes. Claro. Entonces, ¿hay alguna manera en que se unan distritos o se deshagan? Cada uno defiende como su feudo, como su sitio de gobierno. Porque me acuerdo que un candidato, por no decir el nombre, estaba proponiendo, digamos, reducir, no sé cómo decirlo, unir tal vez, al menos acá en Lima, de forma base. ¿Eso es posible en el marco de la ley?
podría revisarlo, pero lo que sé es que ahorita no hay ninguna propuesta de unir distritos. Por eso, ahora, esos distritos a nivel electoral también tienen una representación. Claro. Entonces, ¿cómo haces si se te anula un distrito electoral? Pues, creo que Villa María, no sé, hay un distrito que es el que maneja la mayor cantidad de votantes, ¿no? Es San San Juan de Creo que Lurigancho. San Juan de Sí. Lurigancho, sí. Entonces, ¿cómo Que- lo partes? O sea, ¿cómo Sí. perderías un bolsón de nadie le va a convenir? Además, hay más municipios para que haya más alcaldes. Por eso, Y ellos puedan gobernar aparte y los de- partidos puedan Aparte de que se anulen, también se pueden agregar, ¿no? Por ejemplo, crear. Sí se pueden crear como nuevos hace distritos. no mucho, en teoría, Mi Perú, que es un nuevo distrito, Sí, ese es un nuevo distrito, un que municipio. Mi Perú. Y es un distrito que produce un montón Sí. de normas, por eso ustedes ven el diario Por- oficial peruano, no sé sí. por qué siempre Es aparece un ese distrito municipio lindo, de Mi es Perú. nuevo, Mi bueno, Perú. relativamente. Sí. Sí, estaba por el Callao, ¿no? Porque ya. Porque, Sí, por el Callao. Y produce un montón y tiene su de propia normas. municipalidad, ¿verdad? Claro, tiene su propia Y municipalidad. hay más administración, Claro. Ahí que también podría tiene- ser solamente de Callao, pero Claro, de repente Callao, pero se decidió, los congresistas crean un montón, ese tema del problema que ha habido de Petro, de esa isla, todo sucedió porque los congresistas crearon un distrito. Ya no he podido mirar, ya no he podido mirar si es que el Poder Ejecutivo refrendó, o sea, dio opinión contraria o no a ese proyecto de ley. Habría que estudiar cómo fue el tema del distrito de Santa Rosa, el problema que generó a raíz de que tuvimos un problema con Colombia. Los alcaldes municipales también han armado su asociación de municipalidades, así como hay su asociación de asambleas de gobiernos regionales, hay la asociación de municipalidades del Perú. Entonces, los alcaldes se asocian para también obtener intereses comunes, negociar con el gobierno nacional o de ser el caso con el gobierno regional. Pero valgan verdades, las regiones casi no los apoyan mucho, por eso que ellos paran viniendo a Lima a pedir cosas. La idea es que llegue algún momento en que el proceso de descentralización puedan las regiones ayudar a los alcaldes en algunas cosas o lograr algún tipo de cooperación para que el alcalde no esté viniendo a Lima siempre a pedir cosas, a pedir plata o que su proyecto avance o algo. Y hay muchos alcaldes que, por ejemplo, en electrificación rural venían a Lima y después tenían accidentes, como eran sitios bien alejados, se regresaban en micro, se estrellaba el micro, moría el alcalde, moría todo por venir a pedir a Lima. La idea es que no esté ya Lima tiene que dejar de ser el tema del centralismo, pero y ellos también, a raíz de que su gente, sus ciudadanos, ellos quieren demostrarle que ellos han hecho la gestión, entonces vienen a los ministerios, te piden fotos, tiene que tomarse el funcionario foto para que le crean en su región, para que le crean en su municipio que él hizo algo por el proyecto. Entonces es un tema social bien complejo, a veces vienen, no tienen ni dinero para dormir, o sea, están durmiendo en cuartitos chiquitos porque vienen y tienen que, el funcionario no los puede recibir un día, los tiene que recibir al día siguiente y tienen que pagar un día de hotel, ¿no? Yo a veces los he visto ahí en las mesas de parte de los ministerios que están peleando porque les reciban sus expedientes, o sea, es bien difícil y los funcionarios tienen que también ser conscientes del esfuerzo que hacen los alcaldes. Hay alcaldes honestos como también hay alcaldes que tienen problemas de corrupción. Y las alcaldesas, por ejemplo, como ha habido un poco más de presencia de alcaldesas en algunas municipalidades del interior del Perú, han hecho una asociación de alcaldesas del Perú y están tratando también de ver que haya una mejora, un avance de sus proyectos en sus municipalidades, ¿no? Acá hay un celular. ¿Quién se mencionó? Ese es de Julio, ¿no? Ese es de Julio, ese fue la pichanga. ¿Es tuyo? Ah, ya veo. Sí, se ve. el pichanga. Regresó la pichanga. Regresó la pichanga. Mira cómo lo quema. Entonces, acá un ejemplo de los tipos de normas que pueden sacar las municipalidades. Las normas son las ordenanzas municipales, que son normas de carácter general, de mayor jerarquía en la estructura normativa, por medio de las cuales se aprueban, es como las regiones, ¿no? Organización interna, regulación, administración o supervisión de servicios públicos. Y acá un ejemplo de ordenanza municipal, por ejemplo, la municipalidad de Pueblo Libre. Este alcalde sacó una ordenanza en efecto que regula el reordenamiento, reubicación y retiro de redes aéreas y postes en áreas de uso público del distrito, ¿no? Entonces ahí está también nuevamente lo que les decía en los regionales, la delgada línea entre las funciones que tiene el gobierno nacional y que tienen ellos, ¿no? Entonces se puso a regular este tema, ¿no? Reubicación y retiro. ¿Qué? Sí, me parece que
Reubicación, Se cae el cielo. retiro de redes abiertas, Se cae el postes en áreas cielo. de uso público, ¿no? Se cae el cielo. En áreas de uso público del distrito, ¿no? Entonces este es un ejemplo de ordenanza y él quiso regular, acá está el objeto, tiene por objeto regular procedimientos relativos al tendido de infraestructura aérea y la instalación de postes. Entonces hay que ver que esta ordenanza que él saque no puede contradecir nada de lo que establezca la ley de concesiones eléctricas y su reglamento, ¿no? Y las normas que regulan el tendido del cable, en este caso de redes aéreas y postes en áreas de uso público del distrito. Entonces acá pone, ¿no? La ordenanza es de aplicación obligatoria para las vías. Operador de infraestructura aérea. Mira, él ha puesto su propia definición. OIAS es operador de infraestructura aérea de servicios públicos. ¿Quién es el operador de infraestructura aérea de servicios? Incluye electricidad y telecom. Porque pues saca una ordenanza que regula electricidad y telecom. Y en el gobierno nacional tenemos una norma que regula electricidad, que es la ley de concesiones eléctricas, y hay otra norma, la ley general de telecomunicaciones. En cambio, señora, acá une todo en una sola ordenanza. Entonces, cuando vean estas ordenanzas, siempre hay que revisarlo con la ley que pertenece a cada sector. No vaya a ser que el alcalde se exceda y esté regulando cosas que ya reguló el gobierno nacional o contravenga alguna cosa. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El Consejo de Ministros tiene que reunirse y decidir enviar al Tribunal Constitucional esta ordenanza. Y otra forma, la vamos a ver después, es también el caso que no va el gobierno nacional, pero puede ir un privado, que vamos a ver el caso de Indecopi. Cuando estudiemos Indecopi hay una comisión de acceso al mercado que determina cuándo hay barreras burocráticas, y si hay una barrera burocrática le ordena al alcalde que deje que modifique su ordenanza porque está contraviniendo la ley de concesiones o la Constitución. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Indecopi, que es otra forma en que puedes ver algo malo que tenga alguna ordenanza que emita los gobiernos regionales locales o el propio Poder Ejecutivo. Entonces, Indecopi, lo que tenemos en Indecopi es un caso que no hay en Latinoamérica en ningún otro lado, solo el Perú tiene esa cosa de tener a una institución como Indecopi que se determina que alguna ordenanza o alguna ley o algún reglamento, ley no reglamento porque ley va a impugnación constitucional, algún reglamento, alguna normativa de inferior cargo, si tiene algo que atenta contra el acceso al mercado a prestar una actividad que podría ser electricidad y hidrocarburos, una actividad económica, puedes ir a Indecopi y esa comisión deja sin efecto con carácter general esa traba burocrática que se ha emitido por eso. Entonces es interesante porque puedes ir por Indecopi, si es ley te vas al Tribunal Constitucional. ¿Quiénes pueden ir a Indecopi? Solo los privados. O sea, si acá algún dueño de una empresa eléctrica o dueño de un telecom detecta que esto está contraviniendo la norma, puede ir y plantear una denuncia ante la Comisión de Acceso al Mercado. ¿Qué otros tipos de normativa pueden sacar las municipalidades aparte de ordenanzas municipales? Pueden sacar acuerdos municipales y decretos de alcaldía. Los acuerdos municipales los toma el Consejo Municipal, ¿no? Pero se llaman acuerdos municipales. Y son referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto y sujetarse a una conducta o no. Y los decretos de alcaldía ya los dicta el propio alcalde, ¿no? No necesita la reunión de todo el Consejo. Son normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas que sancionan procedimientos para la correcta y eficiente administración municipal y regulan asuntos de orden general y de interés para el propio vecindario, que no sean de competencia del Consejo Municipal. Las normas municipales, igual que las leyes grandes, ¿no?, rigen a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo que la propia norma postergue su vigencia. Y ahí venía el tema que vimos en la práctica, ¿no? Publicación y promulgación. Publicación es cuando lo mandas al Diario Oficial. Promulgar es cuando la presidenta lo promulga, o sea, lo decide aprobado. Publicación es sinónimo de Diario Oficial. Y acá quería mostrarles un poco, antes existía, ahora se han suspendido a raíz del gobierno de Castillo, pero todos los gobiernos anteriores, desde Toledo, el gobierno aprista, había unas reuniones que eran un espacio de diálogos que tenía el Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y en algunos casos hay unos goles municipales. Eso hacía de que no estén viniendo de repente los alcaldes o los gobernadores a pedir cosas específicas, sino que esperaban a una reunión donde cada uno de los ministros se entrevistaba
visitaban con los gobernadores y los alcaldes y trataban temas de interés, sea del gobernador o sea del alcalde, ¿no? Entonces en la pandemia se hicieron virtuales, antes se hacían presencial. Quería ver acá yo tenía un video que quería que lo vieran para ver cómo se desarrollaban los goles. Periódicamente autoridades del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales. Mira, yo considero, y no solamente nosotros como San Martín, sino todas las regiones coincidimos que es una gran oportunidad para los gobiernos regionales poder en un solo día tratar diversos problemas, poder destrabar nudos críticos y de esa manera agilizar la gestión. Yo siempre he dicho, lo que en este último GORE, por ejemplo, San Martín ha tenido reuniones con 13 ministerios. Imagínense, para tener en forma normal reunión con 13 ministerios, pasaría pues un mes o 2 meses en la ciudad de Lima para poder concretizar las reuniones que hemos tenido en un solo día, y que gracias al GORE pues se ha logrado una serie de resultados positivos. De lo que hemos tenido del primer GORE hasta la actualidad, nosotros hemos resuelto, nos ha ayudado a resolver muchos problemas, otros que están en camino de resolverse y otras que estamos viendo cómo agilizar para que esto se resuelva. Yo creo que esto, lo que nosotros pedimos al gobierno nacional es, y como miembro también del Consejo Directivo de la Asamblea de Gobiernos Regionales, es que ya estos GORES se institucionalicen con la finalidad de que, independiente del gobierno de turno, sea ya una práctica usual a través del tiempo, con la finalidad pues de ayudarnos, gobiernos, jugar el cargo del desarrollo. Quiero ver el desarrollo del GORE para que vean cómo eran las reuniones, y ahí sí todos los ministerios tenían que tener al día toda la información, o sea, era bien sustancioso las reuniones que se tenían. Y el tema es que no hay norma que regule los GORES, ¿no? O sea, era como espacios de reunión que se hacían, pero como no hay norma que te obligue a hacer, es por eso que a partir del gobierno de Castillo ya no se hicieron. Un tercer GORE ejecutivo, hemos ya transitado, digamos, varias veces por este tipo de reuniones, que son reuniones que realmente tienen un impacto en términos del desarrollo del país. Y es importante que continuemos con esta dinámica. Lo que permite es alinear esfuerzos en términos de cómo gobernar mejor en términos de regiones y del país, intercambiar información. Y especialmente a los ministros nos permite conocer de una forma más cercana las necesidades de diferentes regiones y así poder tomar decisiones rápidamente. Reconocemos la calidad que ha tenido hasta el segundo GORE ejecutivo, y más aún porque va a significar para nosotros ya poner incidencia en algunos temas administrativos y técnicos que ustedes eficientemente están resolviendo en sus carteras ministeriales. Ustedes saben que Madre de Dios es un tema complejo por el tema de la minería ilegal, la minería informal. Allí se está trabajando en este proceso de formalización. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuidar el medio ambiente con reglas claras que permitan, por ejemplo, la formalización, dando un buen manejo a nuestros recursos naturales. En el ambiente estamos coordinando estas dos intervenciones: limitar la disponibilidad de plásticos en los autoservicios y las tiendas, y educar a la niñez para que sean ellos los ejemplos. Bueno, para nosotros como cooperación ha sido sumamente interesante poder participar activamente en este espacio de articulación. Realmente nos parece un espacio sumamente beneficioso para ambas partes. Se vamos dando cuenta de los avances, y si hay algún cuello de botella también se lo comentamos a los gobernadores regionales para trabajar de manera articulada. Creo que la importancia de los GORES es que demuestran cómo un trabajo articulado luego puede dar resultados concretos, ¿no? O sea, solamente pueden ir los ministros, como el presidente del Consejo de Ministros. A veces el presidente puede ir, si desea, al final, a la clausura, iba el presidente, ¿no? Porque era un espacio de trabajo.
puede ir la cooperación, a veces invita acá a la cooperación suiza, por ejemplo, porque puede haber alguna iniciativa en algún gobierno regional que pueda financiar la cooperación, los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, ¿no? La cooperación suiza también financia proyectos. Porque ahí es lo que comenta dónde se queda. Sí. Es que no puede ir cualquier persona, no puede ir público, pues, no puede ir público. Entonces, detrás de cada ministro van todos sus funcionarios, ¿no? Sí, y era, técnico. claro, todo su equipo técnico, solo ellos pueden entrar, ¿no? Y los gobernadores. Y también hay gobernadores municipales donde también el gobierno nacional se reunía con los alcaldes. Sí. No solamente es gobernador regional. O sea, el gobernador regional, pero también hay unos gobernadores que se llaman gobernadores municipales. Hay estos gobernadores son solo con los gobernadores y otros iba el poder ejecutivo también se reunía con los alcaldes. Pero esto desde el gobierno de Castillo se interrumpió y casi ahora la señora no ha hecho estas cosas, ¿no? Y esto era una buena práctica porque podías destrabar cosas, los ministros estaban. Y era interesante porque todo el equipo técnico tenía que estar ahí asistiendo al ministro, porque como ven, el ministro tomaba nota de cada cosa a la hora de reunirse. Entonces iba a los ministerios de información y tú tenías que destrabar, ver cómo iba un proyecto. Y bueno, eso es. No sé si se está bien. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Y ese era más o menos el espacio de lo que era un poco. Ahora, quería mostrarles que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tiene su página web, que en realidad no hay mucha información, pero creo que cada año van cambiando al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Ahora la preside el gobernador de Ávila. Esperemos que no metan a ninguno preso, pero cuando mete el preso ya se queda así. ¿No? Esta es su página, estos son los gobernadores, los 25, y ahorita preside el gobernador regional de Ávila. No sé si han visto ahora el tema de Machu Picchu, que se armó el problema, sí. El que ha salido, bueno, ahí, Quieren quitarle. claro, el que sale a negociar es el gobernador regional de Cusco, y se está negociando, se está entrevistando con varios actores. Y el ministro de Cultura. Claro, entonces ahí viene el choque, ustedes han visto, ¿no? Porque la ministra de Comercio Exterior y Turismo desde Perú, desde Lima, perdón, lo exhorta al gobernador. El gobernador hace una reunión paralela. O sea, ahí ves el choque que hay entre la parte regional y la parte nacional del turismo, ¿no? Entonces ahí tienes que tener muñeca política para ver, o sea, la señora más que salir a agredirlo, el gobernador tiene que ver cómo trabaja con él para que al menos se solucione ese tema de Machu Picchu. Ahí tienes que tener muñeca política. Porque si tú te sales a enfrentar, el señor también agarra y negocia solo en Cusco y ni siquiera le invitó a la ministra, ¿no? Entonces ahí vas viendo las tensiones allá, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hace más o menos la Asamblea de Gobiernos Regionales. Recientemente han hecho una cumbre de hambre cero que se llevó a cabo en Huánuco, donde tocaron algunos temas de cómo combatir la anemia en cada una de sus regiones, ¿no? Estamos con problemas porque tenemos un alto índice de anemia en una de las regiones. Sacan ellos algunos pronunciamientos, ¿no? Sacan, por ejemplo, acá nos sacaron un pronunciamiento diciendo que se debería derogar una ley de fauna silvestre contra el Congreso, ¿no? Inmediatamente con el Congreso de la República, ¿no? Habría que ver por qué están pidiendo. Sacan así pronunciamientos, sacan sus resoluciones de presidencia, no sé cómo sacan resoluciones de presidencia de la Asamblea. Cabe destacar que estas reuniones como asambleas, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, como la Asamblea de Gobiernos Municipales, no tienen nivel político. O sea, no sé cómo él saca estas resoluciones de presidencia de la Asamblea, es para un control interno, porque estas resoluciones no son parte de la normativa, porque ellos no son un órgano que esté establecido en ninguna ley de la Constitución, es una asociación que ellos han sacado su reglamento y sacan pronunciamientos para diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, acá quieren modificar la Constitución, que dice el pronunciamiento frente a un proyecto de ley que pretende modificar la Constitución referida a los gobiernos regionales. Vamos a ver qué quieren. ¿Qué dice? Miren, dice inhabilitar la función pública mediatizada en el gobierno. Claro, como parece que hay algún congresista que ha sacado alguna norma, dice, o sea, un proyecto de ley ha presentado con los afanes de fundamentar, se llega al extremo de imputar el proceso como un factor generador de corrupción, ¿no?
cuando se afirma la propagación de la corrupción en los gobiernos regionales. Ellos quieren negar que hay una realidad, que es que en los gobiernos regionales se ha detectado corrupción, tanto por parte de la Contraloría como por los fiscales. Entonces ellos sacan un pronunciamiento en contra porque un proyecto de ley parece que menciona que hay un hecho real, que es que se está propagando la corrupción en los gobiernos regionales. Y realmente hay corrupción en los gobiernos regionales, es algo fáctico, pero como ellos están un poquito politizados, sacan eso. Entonces se pretende legitimizar o restar autoridad moral y política a los gobiernos regionales, se pretende manipular políticamente a los gobernadores, son una organización básicamente política. Entonces, esto ellos más bien deberían hacer como un mea culpa y decir, sabemos que hay normas objetivas donde están detectando corrupción en los gobiernos regionales. No sé, crear en compliance, implementar normas que puedan hacer que no haya en sus gobiernos regionales tanta corrupción. Pero como muchas veces están politizados los gobiernos regionales, ellos sacan pronunciamientos específicos, ¿no? más que aterricen políticos. Entonces, mira, esto es, no sé si hasta acá tengo una pregunta para avanzar. Voy a avanzar un poquito nomás la otra, la otra. Entonces, habiendo terminado lo que es la parte básica de la Constitución económica, habiendo visto también lo que es el Poder Ejecutivo, eso es más fácil, habiendo visto lo que es el Poder Ejecutivo, habiendo visto qué tipos de normas puede emitir el Poder Ejecutivo, habiendo visto también los gobiernos regionales, qué normativa puede sacar los gobiernos regionales, cómo son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y el proceso de la descentralización, vamos a ver ahora un poco para que ustedes sepan distinguir qué actores intervienen en nuestros sectores que son de electricidad y hidrocarburos, ¿no? Pues primero vamos a ver qué actores intervienen en el sector electricidad. Primero vamos a ver al rector, el que establece las políticas, que es el Ministerio de Energía. Después vamos a ver a este órgano que es privado, pero que ejerce algunas funciones de tipo público, que es el COES. El COES es una autoridad privada que tiene sus propias reglas, pero que sus mandatos deben ser cumplidos por todos aquellos, sus mandatos deben ser cumplidos por todos aquellos actores que participan en el COES, ¿no? Sean generadores, transmisores, distribuidores. Vamos a analizar al organismo regulador del sector electricidad, que es SOCINERMIN. Acá vamos a analizar algunos agentes del tema ambiental. Uno es ENACE, el que aprueba los estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos ambientales, sea en minería, en electricidad, en hidrocarburos, y la OEFA, que es el fiscalizador en temas ambientales. Porque un día ustedes van a estar trabajando en una empresa y va a venir OEFA y hay que saber qué se hace cuando viene OEFA, ¿no? ¿Quién puede denunciar ante OEFA y qué te hace OEFA cuando detecta una infracción a una norma ambiental? Luego vamos a ver a la agencia que promociona toda la inversión privada en el Perú, que es Proinversión. Recientemente ha salido una nueva ley de APPs que va a cambiar toda la configuración de inversión y qué cosas puede hacer Proinversión cuando hace que los privados vengan a desarrollar ciertas actividades de grandes proyectos de inversión que les encargan los ministerios, y hoy día Proinversión también va a poder desarrollar algunos proyectos ellos como agencia de promoción. Vamos a ver qué hace Indecopi. Como les dije, hay esta comisión que puede detectar si es que hay alguna barrera burocrática, y en el sector eléctrico específicamente hay una autorización previa que hay que pedir cuando tú deseas comprar una empresa eléctrica. Entonces vamos a ver qué papel cumple Indecopi en esa autorización previa de concentración, en base a una ley que hay de concentración, solo se aplica en el sector eléctrico. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas privadas de energía que hoy día están en el sector. Esto es lo que me interesa que aprendan: las empresas de propiedad del Estado en el sector de electricidad, que es el holding FONAFE, y las DREMS, que son las direcciones regionales de energía, que son las que hoy día se les ha delegado funciones en el marco de la descentralización a estas direcciones que se llaman DREMS, que están en cada uno de los gobiernos regionales. Entonces vamos a avanzar hoy día un poquito ministerio y ya para mañana terminar. Luego pasaremos a lo que es hidrocarburos, donde también está el Ministerio de Energía y Minas, que es el rector. Está Perupetro, para que no se confunda con Petroperú. Vamos a hacer la distinción entre qué es Perupetro y qué es Petroperú, ¿no? Perupetro es la empresa pública bajo el ámbito de FONAFE que promociona todas las
proyectos en tema de hidrocarburos. O sea, todo lo que es firmar contratos de licencia y de contratos efectivamente de licencia de hidrocarburos lo ve Perupetro. Es la agencia que promociona la inversión. A diferencia de Proinversión, que es el anterior, que es la agencia de promoción que promociona pero grandes proyectos. Lo que es específico de hidrocarburos en el marco de la ley orgánica de hidrocarburos lo promociona Perupetro. Y es una empresa de FONAFE. Es raro porque es la agencia de promoción de inversiones en hidrocarburos, pero no es agencia, y en realidad es una empresa pública, la constituyeron como empresa pública, ¿no? En México sí es una agencia, en otros países tiene la característica de agencia, pero acá se hizo una empresa pública, ¿no? Con la ley vigente de orgánica de hidrocarburos. Esa ley del año 92 se piensa modificar, y en alguno de los proyectos de modificación se planteó que Perupetro ya no sea empresa, sino sea una agencia de promoción de inversiones en hidrocarburos. Pero hasta ahorita sigue siendo empresa. No sé, pero ¿cuál es la diferencia que sea una empresa y una agencia? Claro, lo que pasa es que si es agencia es parte del Estado, si es empresa es parte de FONAFE, es parte de la actividad empresarial del Estado. Todas las empresas del Estado son parte de un sistema que se llama, o sea, ellos se comportan como empresa del Estado, no como entidad pública. O sea, no es una entidad de poder ejecutivo, es una empresa. FONAFE es el Fondo Nacional de Sí, es un holding, es como holding de financiamiento de la actividad empresarial del Estado que agrupa a todas las empresas del Estado. Antes habían como 100 empresas, de ahí se han reducido creo que a 35 empresas. Pero Perupetro es una empresa dentro de FONAFE. Sí, pero tiene filiales como privadas. Claro, porque es una empresa pública sujeta al régimen de la actividad privada. Es toda una sutileza que tienen las empresas. Al igual, porque el Banco de la Nación también es una empresa pública, pero de derecho público, no tiene la misma forma que tiene y eso parte por la forma societaria de la empresa. Hay abogados que son expertos en derecho societario y que te ven toda que vamos a estudiar cuando veamos Petroperú, cómo es las acciones de Petroperú, quién es el titular de las acciones, quiénes son los socios de esa empresa, los accionistas. Claro. Eso es bien alucinante, todo el tema de la actividad empresarial es un tema bien interesante de ser especialista, ¿no? OEFA, que es el mismo que también fiscaliza en el tema de electricidad, fiscaliza en el tema de hidrocarburos, las empresas privadas que vamos a ver algunas que hay, y Petroperú, que es la gran empresa de propiedad del Estado, pero que no está bajo el ámbito de FONAFE, sino que está fuera. ¿Por qué se le sacó? Ya ustedes podrán tener alguna idea. Los congresistas, ¿no? Porque no querían que la empresa tenga el control de FONAFE y la sacaron del ámbito de FONAFE. Nunca llegó a estar realmente, pero nunca la metieron y hoy día está fuera, por eso que está quebrada. Si alguna empresa de FONAFE estuviera quebrada, ya FONAFE hubiera salido a salvarla, pero como Petroperú está fuera, no hay nadie que la salve. Es un caso especial. Y la confusión que siempre se da entre Perupetro y Petroperú. Entonces hay que tener claro qué es Perupetro, qué es Petroperú. Por ello he conocido ingenieros que hasta en reuniones se confunden y no saben qué es Perupetro y dicen Petroperú. Petroperú es otra cosa, Perupetro es el que promociona. Entonces tener claro qué es para uno no equivocarse cuando va a esas reuniones. Y para avanzar más ministerio vamos a hacer. ¿Quién es el Ministerio de Energía y Minas? El que ejerce las competencias en materia de energía a nivel nacional, ¿no? Ejerce materias en electricidad, en hidrocarburos y en minería. Para lo que nos interesa a nosotros es electricidad y hidrocarburos. Tiene dos tipos de competencias, competencias exclusivas y competencias compartidas. Exclusivas es que no las comparte, no hace partícipe a nadie más de esa competencia, él solo las tiene, y compartidas es la que ejerce con los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Diseña, establece y supervisa las políticas nacionales. Por eso se llama el rector, asume la rectoría. Cualquier duda hay que ir a preguntarle al Ministerio de Energía. Cualquier duda de cómo se interpreta la norma eléctrica o de hidrocarburos, le vas y le preguntas al Ministerio. El Ministerio te puede dar una respuesta. Ahora, que se demora 1000 años en responderte, se demora 1000 años y más rápido te das un abogado, pero tienes la posibilidad de hacer consultas al Ministerio. ¿Qué hace más? Regula la infraestructura pública de carácter y alcance nacional. Los grandes proyectos nacionales, los del Ministerio, los regionales, los de los nacionales. ¿Qué más hace? Te da derechos, autorizaciones y permisos. Te otorga y reconoce derechos en el ámbito de su competencia, con excepción de aquellos transferidos en el marco de la descentralización a los gobiernos regionales. Y luego hay un decreto supremo que vamos a ver que en realidad
por ley se traslada a los gobiernos regionales, pero hay un decreto supremo que une, para que sepa uno dónde ir, si tiene que pedir un permiso, una concesión, una autorización. El decreto supremo regula a qué gobierno, si tienes que ir al gobierno nacional o al gobierno regional para pedir un permiso o una autorización relacionado a actividades de electricidad o de hidrocarburos, ¿no? Después también establece la organización del propio ministerio y establece relaciones de articulación y coordinación con los otros niveles de gobierno, en este caso el gobierno regional. El ministerio tiene su propia ley de organización y funciones, que se las voy a cargar para que ustedes le den una mirada, pero es una ley larga, ¿no? La ley 3705, y tiene un decreto supremo que también desarrolla lo que establece esa ley de organización y funciones. El ministerio que se emitió en el año 2000. Este es el organigrama de lo que es todo ministerio y acá nos vamos a poner, ¿no? El ministerio, como toda organización, al igual que una empresa y al igual que una empresa sea pública o sea privada, tiene una organización bastante extensa. Está el despacho ministerial, donde está el ministro, ahí ese es está el ministro, con su secretaria, sus asesores, todo eso está en el despacho ministerial. Y hay unas como comisiones consultivas que en realidad en la práctica todavía no se han implementado en muchos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Giminas no tiene una comisión consultiva. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, algunos ministros les gusta tener como una comisión de notables, de exministros, que puedan de repente darle orientación en algo, pero generalmente los ministros no quieren que nadie se mete en sus decisiones y no implementan esas comisiones consultivas. Entonces después tiene su secretaria general, que es como la gerencia general de una empresa. Todo ministerio tiene su secretaría general. Bajo esa secretaría general están las áreas que sirven para el funcionamiento del ministerio, que son el área de administración, que es el que prevé el dinero, el área de planeamiento y presupuesto, que es hace el planeamiento de las políticas. Por ejemplo, hay un área de planeamiento, programación de inversiones y cooperación internacional, un área de desarrollo institucional y coordinación con los gobiernos regionales. Esa función de articulación la ejerce esta oficina, y hay una oficina de presupuesto que es la que maneja el billete dentro del ministerio, ¿no? Todos los recursos que el MEF te pasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cosa que yo tenga un ministerio en las Giminas y yo lo derive? Ya, claro, porque en realidad el ministro es la autoridad política, pues, quienes champean son estos son los técnicos. Igual ellos tienen que echarle la culpa, nada. O sea, él asume responsabilidad política por lo que le dicen sus técnicos, y cuando el Congreso crea que se lo debe bajar por algún tema político, se ejerce el control político que vimos según la Constitución, se va contra el ministro. Cae el ministro, pero no, o sea, cae el ministro del sector, pero luego vendrá un nuevo ministro del despacho. Pero se va con todos. No, porque estos son, o sea, generalmente estos tres son de confianza, pero toda esta plana es nombrada, son gente con cierta estabilidad. Entonces cae el ministro, por decoro debería renunciar su viceministro, pero ¿qué hacen ellos? Se quedan hasta que venga el nuevo ministro y lo votan. Pero por un mínimo de algo, si a mí me nombró ese ministro, yo tendría que poner mi carta de disposición al nuevo. Viene el nuevo y me saca porque a mí me nombró el anterior ministro. Son pues bien de confianza. Solo el de arriba está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ya no, que en teoría él puede decir lo que tiene que hacer, pero yo necesito un sustento técnico. Entonces muchas veces estos funcionarios se ponen fuertes cuando viene un ministro, que era lo que pasaba con Castillo. Con Castillo, a veces usted ha visto sus ministros, por ejemplo, había un señor, Gonzalo Toro. ¿De dónde venía ese ministro de Castillo? Venía del gobierno regional de Junín. El señor era de un ADREM, nunca había visto nada de un gobierno nacional. Venía del ADREM Junín. Cuando ordenaba, ¿quiénes se ponían fuertes? ¿Quiénes son los que paran acá el tema? Los de abajo, pues, los técnicos. ¿Cómo yo nombro un ministro? Lo hemos visto, ¿no? El presidente nombra a un ministro mediante resolución suprema. Tenemos un ejemplo de resolución. En teoría tiene que ser un experto en la materia, pero ya con la degeneración que ha habido, has visto había ministros que no sabían lo de Castillo. Sí, o sea, y por eso viene el tema del reparto. Por ejemplo, este ministro de Transportes y Comunicaciones es el reparto de Acuña, que en esta coyuntura está gobernando, pero el señor no es el experto en transporte. yo como presidente, si conozco a Pedro, lo puedo poner Claro, tú lo puedes poner como experto, pero él tendrá que asumir la responsabilidad política de las decisiones que toma. O el señor ese que estuvo en el MTC con Castillo, ¿se acuerdan que era un señor
que era taxista o que era director de un colegio chiquito, no sé en dónde, que está jugado en Venezuela, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que está en Venezuela. No, hay otro. No, era un director de un Sí, que era un colegio director de un colegio, de un chiquito, un colegio creo que de Lima, y que se iba, también fue bombero, no sé qué. Necesito estudios superiores más que allá para ser ministro. Pero en teoría tiene que ser un experto en la cartera. Pero lo de Castillo llegó a tal degeneración que lo nombró a ese señor. Sí, había gente. Claro, y entonces el señor nombró a sus viceministros que supuestamente tenían que saber para respaldarlo en la gestión. Y después se dio la fuga, ¿no? Y eso que está buscando. Pero en realidad para todo, la mayoría de los cargos públicos no es necesario tener estudios. Lo ideal sería que... O sea, es lo ideal, pero como tal no hay ninguna ley que no hay ninguna obligue... ley que exija. Por ejemplo, esto de Batters, ¿no? ¿Vieron eso de Batters? Sí. Que lo entrevistan y él dice que él cometió un gran error por no haber terminado la universidad, que su talón de Aquiles, pero ya da como miedo, ¿no? O sea, y mire, todavía, y ustedes han visto, porque yo vi un poquito, pero ya no puedo ver a esa señora, no la puedo ver mucho, la reportera. La señora le dice, ¿viste cómo le dice? Le dice, pero Castillo tenía maestría. O sea, ahí te das cuenta que cómo le habrán cambiado la maestría, que hasta ahora no sé por qué no avanza el juicio, cómo el señor pudo sacar la maestría, pero la periodista se toma la atribución de decir, pero Castillo tenía maestría, cuando el señor estaba en la vía pública. Creo que hasta Batters sabe más que él, pero ya tanto está todo tan trastocado que ya da miedo hasta votar por Batters, porque si dices, si el señor mismo dice que esa es su flaqueza y que eso va a ser su fortaleza, pero ya te da miedo, pues si viene otro candidato que de repente sí ha terminado la universidad, que sí sabe gerenciar y que de repente tiene más experiencia, tal vez te da más ganas de votar por el otro que votar por Batters, que ya se está vendiendo solo, pues si está diciendo que no terminó la universidad. Podrá ser buen periodista, pero tendrá las condiciones para gobernar un país, y gobernar el Perú no es tan fácil. Después de todo lo que hemos visto, ya tienes que tener un tipo especial, cerca, no sé, ¿no? Bueno, habrá que verlo, habrá que esperar el debate, bueno. Y es muy importante con qué equipo viene, ¿no? Con qué equipo. Entonces, estos son los importantes, que son los viceministerios, ¿no? Hay el viceministerio de electricidad. Antes de la modificación de la ley del Ministerio de Energía y Minas, estos dos viceministerios estaban en el viceministerio de Energía. Pero se dijo, oye, hay ciertas leyes que a veces uno quiere dar y se necesita que haya un estudio por parte de la visión de hidrocarburos y por parte de la visión de electricidad. Y el viceministerio de Energía unía las dos cosas. Entonces, como que te decía, no hay objetividad en el tipo de ley que quieras sacar. De repente quieres priorizar el gas, pero lo vas a priorizar en detrimento de las renovables, si hubiera estado en el mismo ministerio, ¿no? Entonces se separaron los viceministerios. Pues siempre queda la pregunta, y hasta ahora hay expertos que siguen con la pregunta, ¿convino que haya un viceministerio de electricidad separado del hidrocarburos? Veremos cómo van saliendo las normas, a ver si fue fructífero o no. Y el viceministerio de Minas. El viceministerio de electricidad el día de hoy tiene 4 oficinas, 4 direcciones generales. La antigua Dirección General de Electricidad, que ve todo el tema eléctrico, y al interior tiene varias direcciones, tiene la de normatividad, que ve normas eléctricas, y tiene la de concesiones eléctricas, tiene una más que no sale acá, que se llama DEPE, que ve los grandes temas de información y planificación eléctrica. Luego viene la Dirección General de Electrificación Rural, que ve todo lo que es proyectos de electrificación rural, y está conformada por la Dirección de Proyectos y la Dirección de Fondos Concursables. Esta dirección se creó por una cooperación que el Banco Mundial hizo para unos temas de paneles fotovoltaicos o unas obras que se iban a hacer en las concesiones de las empresas públicas. Y la Dirección de Proyectos es la que hoy día coordina todo el tema de extensión de red, de los fotovoltaicos, una área no conectada a red. Dentro de cada dirección hay otras suboficinas, ¿no? Que eso se puede ver cuando veas las funciones de cada una de las oficinas del Ministerio. Esto es a grandes rasgos. Después hay una Dirección General de Asuntos Ambientales en Electricidad, que da todas las normas ambientales solo aplicadas al tema de electricidad. Y tiene 2 áreas, la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Evaluación de Electricidad. La que te aprueba los estudios de impacto ambiental es esta Dirección de Evaluación Ambiental de Electricidad. Luego viene el Viceministerio de Hidrocarburos, que lo vamos a estudiar cuando estudiamos hidrocarburos, y ese es Minas, ¿no? Ahora, por ejemplo, y tiene una Dirección General de Eficiencia Energética, que está viendo todo el tema moderno de control de energía y esas cosas.
De ahí vamos a ver, cuando estudiemos la política nacional energética vigente, por ejemplo, el hidrógeno, ¿dónde está? ¿Quién del hidrógeno? Pues, entonces todavía ninguna tiene competencia para ver el hidrógeno, porque recién esta Dirección General de Eficiencia Energética está formulando la nueva política nacional energética, creo que va a ser al 2050, porque tenemos al 2030. Por eso, por ahora está ahí, pero porque se está formulando la política nacional. Y ella supuestamente es la que coordina, ella debe articular a través de su viceministro con hidrocarburos, si que hay algo de hidrógeno que tenga que ver hidrocarburos, y en el eventual caso con minas, ¿no? Yo llevé un curso de hidrógeno. Sí. En el H de Perú, en eso. Acá. Sí. En el TEC acá. Ya. Entonces hasta acá una pregunta, ya mañana. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Ya, entonces mañana vamos a ver COES. Mañana vemos la estructura del COES. Mañana la clase es a la que es. Sí. Del Ministerio de Minas. Acabamos la recuperación. Profe, nunca más hay que hacer clases. Es bien largo.